Ok, ya estamos grabando. Adelante. Muy Ok, buenas muy buena noches. tarde, muy buena tarde, noche a todos. Este es el conversatorio virtual 5 reformas en acción, el proyecto político para todo Latinoamérica, para sacar a Latinoamérica de este estado gordo y obeso que nos tienen en nuestros diferentes países. Y pues en esta sesión los invitamos a hacer acción política, salirnos ya del ideario y de la filosofía política para realmente transformarnos en todos unos políticos haciendo acción política. Aquí nos acompaña nuestro presidente Jorge David Chiapas, al cual le pedimos que nos brinde un mensaje de bienvenida para esta sesión. Jorge. Muchas gracias, querido Artemio. Muy buenas noches. Saludos a todos. Jorge David Chiapas desde Guatemala, con el honor de ser el presidente del Foro Liberal de América Latina 2018-2019. Este cargo, este servicio lo he asumido en marzo reciente, cuando se celebrara acá en Guatemala el tercer Foro Liberal de América Latina, y será entregado justamente en el cuarto Foro Liberal de América Latina, del cual ustedes pronto tendrán noticias y más detalles. De momento, pues reiterar el mensaje claro y contundente de nuestro amigo Artemio Estrella desde México, que hoy nos invita a dejar de preocuparnos por la situación actual de nuestros países, que es la situación de sistemas de gobierno y economía estatistas que nos tienen sometidos a la miseria, la violencia, la corrupción, y pues empezar a ocuparnos de estos problemas, ¿no? Empezar a ocuparnos, y eso significa, en otras palabras, acción política. Estos conversatorios llevan inserto ese nombre, conversatorios virtuales 5R en acción, 5 reformas en acción. Y es que el objetivo es precisamente motivar, ¿no? Inspirar, por supuesto, dar algunas cápsulas formativas, pero sobre todo ofrecer herramientas y motivación para que en los siguientes 15 días trabajemos por las 5 reformas y el proyecto de la gran devolución. Así es de que, de parte de todos mis colegas del directorio del Foro Liberal de América Latina, sean bienvenidos, muy especialmente los nuevos, quienes por primera vez nos visitan en estos conversatorios los primeros y terceros miércoles de cada mes. Voy a pedirle a Artemio o a Eric que nuevamente nos informen sobre las reglas del conversatorio y la agenda para lo que los que nos visitan por primera vez pues vayan conociendo cuál es la forma en la que compartimos por esta vía los miércoles, los lunes y los miércoles de primero y tercero de cada mes. Así es de que con eso, pues con mucho entusiasmo y ávidos de escuchar los temas de hoy, pues dejo en el uso de la palabra a nuestros amigos Artemio y Eric. Bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Pues aquí estamos. Ahora pasamos a los asuntos generales. Les platicaremos cómo estará dividido este conversatorio. El conversatorio lo dividiremos en 3 puntos principales. El primero es un tema de actualidad. Los temas de actualidad son sucesos que pasan alrededor del mundo, principalmente de nuestra Latinoamérica, formas en las que percibimos o formas en las que vemos lo que sucede en nuestros diferentes países, y la fórmula para darle la vuelta a esos sucesos por medio de las 5 reformas. Los sucesos que vivimos generalmente son problemáticas que tenemos en nuestras localidades, en nuestros municipios, en nuestras ciudades, en nuestros países, problemáticas derivadas generalmente de sistemas de gobierno estatistas, y pues lo que buscamos como parte de las sesiones de este conversatorio es buscar una fórmula, buscar un acercamiento de cómo darle la vuelta por medio de las 5 reformas. El segundo punto es un tema de acción política. En la parte de acción política
presentamos fórmulas que hemos ido cada uno de nosotros experimentando o llevado a cabo y que nos han funcionado y que aquí las venimos a reflejar para que otros movimientos de los distintos países latinoamericanos las pongan en práctica. Y pues básicamente es el corazón y el significado principal de esas sesiones, ir hacia la acción política, y ese es el segundo punto que vemos. El tercer punto es una sesión de opiniones, de preguntas y de respuestas, en donde invitamos a los participantes, a las personas que son invitadas a estas sesiones, a que participen, a que cuestionen, a que hagan preguntas, a que resuelvan sus dudas, para que se vayan totalmente nutridos y, como dijo Jorge, para que en los próximos 15 días apliquen y apliquemos lo que aquí en esas sesiones aprendemos o aprendamos. Bueno, los 5 reformistas, es decir, las personas que participamos en el Foro Liberal de América Latina y que somos las personas que promulgamos las 5 reformas, pues tenemos 3 pilares principales en los cuales nos basamos. Esos 3 pilares son el gobierno limitado, el mercado libre y la propiedad privada. Y para aquellos invitados que sean de reciente ingreso y que no conozcan mucho sobre nuestro movimiento, pues les enumero las 5 reformas que prácticamente es nuestra oferta política principal. La reforma número 1 es la reforma política, y esta busca seguridad, justicia y que el gobierno se dedique única y exclusivamente a esos temas y al tema de obras públicas o de infraestructura. La segunda reforma es la reforma económica, que nos invita o nos abre la oportunidad a ganar más y a vivir mejor. La tercera reforma es la reforma en la educación, con un enfoque en enseñanza de primera calidad para todos. La cuarta reforma es la reforma de la atención médica. Esta busca eficiencias en el sector salud y la excelencia en el cuidado de la salud de los ciudadanos. La quinta reforma es la reforma de jubilaciones y pensiones, pues que busca que realmente el tema de pensiones pues se otorgue de manera digna hacia nuestros jubilados o hacia las personas que están por jubilarse. Esas 5 reformas prácticamente son el marco de nuestro movimiento, y aquí en estas sesiones, reiteradamente, de manera recurrente, buscamos fórmulas para solucionar problemáticas o ver cómo aplicamos las 5 reformas en las problemáticas que vivimos en nuestros países. Bueno, pues a continuación, y para dar pie a el primer tema de la sesión, que es el tema de actualidad, tenemos a Eric García, que nos hablará del Índice de Libertad Económica. El Índice de Libertad Económica, por Eric García. Adelante, Eric. Gracias, Artemio. Buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien. Les quiero compartir también una pequeña presentación. Así es que ustedes me dicen si se ve bien. Este tema del índice o los índices de libertad económica lo tomamos de un diálogo que se dio en un grupo en el que estamos parte del directorio del Foro Liberal de América Latina, en el que se tocó un tema, o el profesor José Luis Tapia, que está por aquí, envió un artículo en el que se menciona a Guatemala como una economía que estaba considerada cerca de las mayormente libres, ¿no? Entonces, pudimos leer este artículo y bueno, no menciona exactamente en qué puntos es que avanzó en Guatemala, pero sí nos llamó la atención que estaba en el ranking número 26 por ahí. Y bueno, pues evidentemente nuestro 23. Sí. Ok, por ahí, así como ahorita Jorge Chapas nos comentaba, ¿no? Que bueno, esto era
algo difícil de creer. Entonces, queremos mostrar cómo es que estos índices de libertad económica son muy populares, y la verdad es que en cuanto a la presentación y la información que traen, ciertamente es bastante completa. No vamos a caer en la arrogancia, tal vez, ¿no? De decir que son información innecesaria o que están completamente mal, pero sí tienen sus partes criticables, ¿no? Entonces, bueno, pues en algún documentito que encontré por allí del Instituto Cato, mencionan a Milton Friedman como aquel que fue el que tuvo esta idea a finales de los 80s de crear un índice de libertad económica en el que se pudiera medir con diferentes variables cuán libres eran las economías del planeta, ¿no? Ahí cito la fuente, por si alguno quiere leer este artículo también. Es bastante interesante, ¿no? Se mencionan algunos argumentos en contra de Milton Friedman, pero Juan Carlos Hidalgo los desmiente por ahí. Y bueno, ahí él cita esta cuestión, este punto en el que Milton Friedman fue el que tuvo esta idea, y bueno, estos think tanks fueron los que posteriormente desarrollaron estos índices de libertad económica. Uno de ellos es el del Fraser Institute, que lo pueden consultar también ahí en su página. Ellos empezaron a publicar en el año de 1996. Y también tenemos el índice de libertad económica del Heritage Foundation, ¿no? Un año antes que el Instituto Fraser empezara también a hacer sus publicaciones. Entonces, estos dos think tanks se dedicaron a crear ciertas formas, ciertas fórmulas. Por ejemplo, el Heritage Foundation hace un análisis con 10 puntos o 10 libertades económicas, le llaman ellos. Aquí en esta tablita la podemos observar. Ellos, para clasificar todas las economías, bueno, son alrededor de 159 economías aproximadamente las que ellos analizan y hacen un ranking. Tienen estos puntos, ¿no? Uno de ellos es el Estado de Derecho, donde analizan los derechos de propiedad, aquel marco legal, ¿no? que protege, o en el caso de México y de América Latina, pues que en realidad vemos que la propiedad privada no está del todo protegida. También manejan otro aspecto, que es la libertad frente a la corrupción. En cuestión del tamaño del gobierno, ellos manejan un índice que se llama libertad fiscal y gasto público. En cuestión de la eficacia reguladora, ellos ponen 3 aspectos: uno que es la libertad empresarial, la libertad laboral y la libertad monetaria. Y el último los últimos 3 puntos de su análisis es la apertura de los mercados, ¿no? Lo que conocemos como libertad comercial, libertad de inversión, tanto inversión extranjera como inversión nacional, y también lo que es la libertad financiera, es decir, la libertad en cuestión de bancos y créditos. Todo esto ellos van haciendo un análisis por país y obtienen algunas calificaciones en las que destacan durante ya más de
que son 20 años, las economías asiáticas, ¿no? En las que está, por ejemplo, Singapur, Hong Kong. Aquí tenemos esta clasificación, por ejemplo. Ellos tienen a estas dos economías asiáticas, tienen a Nueva Zelanda, a Suiza y a Australia como las primeras 5, que tienen un puntaje superior a los 80 puntos. Y ya por debajo viene Canadá. Esta clasificación que tengo ahorita fue un ejemplo tomado de el 2016. Sobre todo para ver también el caso específico que salió en la conversación, que es el de Guatemala, ¿no? Si se fijan en este ranking, Guatemala está en el número 82, ¿no? Con un puntaje general de 61.8. Para este mismo año, el Instituto Fraser publicó los resultados y pone a Guatemala en el lugar número 23. Entonces, ahí para empezar, pues tenemos dos diferentes calificaciones para un mismo país. Y bueno, ahorita vamos a ver algunas de las críticas que se hacen, que nos compartió el profesor Alberto Mansuetti para que revisáramos. Y bueno, es un documento que pueden encontrar también en internet. Lo vamos a poner, yo creo, también al final en el chat para que puedan ustedes revisarlo. Pero bueno, finalmente hacen esta clasificación que cada año se actualiza y bueno, los primeros lugares casi nunca cambian. Chile, por ejemplo, ahorita ya anda por ahí de los siguientes 10, del 10 al 20 más o menos, ya está. Chile ha descendido en la calificación de la libertad económica. Y bueno, pero en general, pues sí podemos ver que estos países se han mantenido en los primeros 10, 15 lugares. Han mantenido sus políticas, su tamaño del gobierno, todo lo que nosotros hemos aprendido en las 5 reformas, ellos lo han ejecutado y han permanecido vigilantes, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que en los dos gobiernos de Obama, los 8 años que estuvo, se observa un descenso en la calificación de la libertad económica. Bueno, pues se dieron muchos programas en sociales, por ejemplo, el Obamacare, el DACA y otro tipo de programas que requerían de mayor carga impositiva y bueno, se traducía en pérdida de la libertad económica y el caso de Estados Unidos es evidente también cómo fue descendiendo. Entonces, de manera general, estos índices nos muestran toda esta información y pues son bastante gráficos, pero tienen sus bemoles, ¿no? Ok, este es el caso del Fraser Institute. Déjenme ver si puedo borrar aquí unas líneas que están por ahí. Ok, ahí está. Bueno, no sé si se alcance a ver, pero el Fraser Institute, aquí estoy dibujando una flechita. Ahí vemos esa manchita que, si la geografía no me falla, es Guatemala, ¿no? En este gráfico podemos ver cómo está clasificada en color azul. El color azul, si se fijan abajo en la parte de las clasificaciones, el Fraser Institute clasifica por 4 cuadrantes, le llaman ellos. Y en este caso, pues, lo que les decíamos, ¿no? Guatemala saltó al puesto número 23. En este artículo no se menciona específicamente cuáles fueron los puntos de mejora.
Igual y Jorge por ahí después nos podrá platicar un poquito de esta situación. Y pero bueno, no concuerda, como nos decía él, con la realidad que se percibe en Guatemala, con las cargas fiscales, con el tamaño de gobierno. Pero bueno, es lo que nos lanza el Fraser Institute. Y bueno, a ver, dame un segundito. Y bueno, el Fraser Institute, al igual que el Heritage Foundation, hace su análisis a través de 5 grandes aspectos. Uno, como vemos, es el tamaño del gobierno. Esto fue obtenido de su reporte, entonces igual lo pueden checar. Está abierto a todos. El tamaño del gobierno, que tiene a su vez diferentes aspectos, como el gasto del gobierno, las transferencias y subsidios, cuáles son las empresas del gobierno, todas las paraestatales, ¿no? Y también la tasa máxima de impuestos. El segundo es el sistema legal y los derechos de propiedad, donde también tienen sus subíndices en los que hacen la evaluación para cada país. Tienen también la cuestión de la política monetaria, la inflación y todas esas parámetros que pues finalmente afectan a la economía de cada uno de nosotros, ¿no? También el número 4 es la libertad en cuestión al comercio internacional, donde van los aranceles, las protecciones, y bueno, otros controles que limitan el comercio internacional. Y finalmente, en el número 5, lo que es la regulación de los mercados a través de créditos, a través de licencias, de permisos, de burocracia, descentralización y, bueno, diferentes parámetros que a ellos les permite hacer una calificación de cada país en que ellos analizan. Y bueno, ellos aceptan, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Venezuela, Argentina, los países que vemos cada día en las noticias como países que están sufriendo inestabilidad, sea económica o política, como en el caso también de nuestros amigos nicaragüenses. Esos datos son correctos. Y bueno, como decía al principio, hay críticas que son, se sustentan y que simplemente las queremos mencionar para que no siempre se confíen de estas publicaciones en algunos aspectos, ¿no? No, como dije al principio, no se trata de desechar estos buenos informes o de quitarles importancia, pero sí necesitamos afinar nosotros también nuestros conocimientos para poder hacer una mejor evaluación. Las 5 reformas nos pueden ayudar a ver estos detalles, ¿no? Entre las críticas a estos índices, por ejemplo, está la manera en la que ellos miden la carga fiscal. Por ejemplo, ellos solamente se basan en los movimientos del producto, de la carga fiscal con respecto al Producto Interno Bruto, ¿no? Por ejemplo, ellos mencionan, si recuerdan, en la primera, en el primer ranking mencionan a Suiza, Dinamarca como economías muy libres, ¿no? En
cuando estas economías también se caracterizan últimamente por tener una carga fiscal con respecto al PIB bastante grande, porque tienen ha crecido el estado de bienestar. Eso implica un mayor gasto, ¿no? Entonces, en el artículo que nos compartió el profesor, se menciona que Suiza y Dinamarca tienen un gasto por encima del 50% del PIB. Y, por ejemplo, Estados Unidos, que aparece pues por ahí del 11, en realidad tiene un gasto con respecto al PIB de alrededor del 30%. Entonces, son cuestiones criticables, ¿no? Otros también es la intervención del gobierno. Por ejemplo, ellos mencionan a Hong Kong, a Singapur en los primeros lugares, cuando en el caso de Singapur, por ejemplo, ellos tienen una ley donde hacen que las personas se vean forzadas a ahorrar el 33% de su ahorro para el retiro, ¿no? Uno diría, pues bueno, prefiero eso a que me quiten esa cantidad de dinero y la distribuyan para el ahorro de otras personas, ¿no? Pero finalmente la crítica está en que si hay una obligación o una intervención del Estado para, en este caso, el ahorro, pues no se puede dar, hay que darle un peso importante a esa evaluación, en este caso, ¿no? Otro punto para criticar es la cuestión de la política monetaria, en la que, bueno, pues se menciona en realidad que ningún país cuenta con un sistema monetario de libre mercado, ¿no? Y, por ejemplo, se dan casos en los que, por ejemplo, Ecuador, El Salvador, me parece también, tienen ¿cómo se llama? Su política monetaria adoptó la dolarización. Entonces, en estos países, aunque dependen de Estados Unidos, de la banca central de Estados Unidos, pero en ese punto limitan la intervención del gobierno para manipular la emisión monetaria en sus países. Y bueno, ahí la crítica es en qué tanto peso se le tiene que dar a ese tipo de políticas, ¿no? Que hacen que la banca de Ecuador o de El Salvador pues no tenga mucho poder de manipulación en la moneda, lo que trae una mayor libertad económica en cuanto a la emisión monetaria, ¿no? Y bueno, el último de los puntos también es los mercados informales. Estos reportes, sobre todo el de la Heritage Foundation, menciona no del todo negativo, pero sí no los ven como una buena señal, porque dicen que en cierta forma le quitan libertad a la economía o a los productores o a los inversionistas que están dentro de lo que le llamarían la economía formal, ¿no? Los mercados informales dicen en cierta forma que afectan a los mercados formales. Cuando, bueno, si de libertad se trata, pues en los mercados informales en realidad no hay ninguna intervención del gobierno, ¿no? Las personas pueden asistir a estos mercados y hacer libre intercambio de productos, de servicios, y se manifiesta una mayor libertad. Entonces, esos son algunos de los puntos criticables a estos índices, pero bueno, sí necesitamos seguir aprendiendo para poder, al momento de presentar este tipo de información, poder hacer una buena crítica, ¿no? Y como en el caso de que se presentó con Guatemala, pues bueno, mostrar cuál es la realidad, ¿no? Y nuestro programa de las 5 reformas, de la gran devolución, también nos permiten hacer un buen diagnóstico de cómo está la situación
en el caso de Guatemala, de México y de cada país nuestro. Si pudiéramos ponerlo así, cuando estaba leyendo todo esto, incluso nuestras 5 reformas pudieran formar parte de un índice de libertad económica. Por ejemplo, fíjense que ningún país toma la cuestión educativa. La cuestión educativa también es poco analizada y casi el planeta entero toma como responsabilidad del Estado la educación, ya sea que en los países con menor libertad, el Estado no solamente se encarga de subsidiar la educación, sino también de hacer los programas educativos, de la instrucción, del mantenimiento de la infraestructura, del pago a los alumnos, del pago más bien a los maestros, como en otros donde el Estado vuelve a tomar parte importante, aunque sí lo puede manejar en un sistema más abierto de bonos o de subsidios hacia la demanda, ¿no? Hacia los padres, hacia los alumnos que pueden elegir dónde estudiar, pero sigue habiendo todavía esta intromisión hasta cierto punto del Estado en la educación. Y bien, pues hasta ahí es mi participación, mi presentación. Y bueno, pues adelante si hay comentarios, o más bien Artemio con con el tema que sigue. Gracias. Muchas gracias, Eric. Me resolviste una duda que iba a preguntar al final de la sesión, que era precisamente el tema de que las 5 reformas nos otorgan una visión diferente. Bajo el ojo de las 5 reformas podemos analizar de una forma mucho más crítica y mucho más certera la situación de cada país, principalmente en nuestro caso de nuestros países latinoamericanos. Es algo que nos facilita las 5 reformas, contrastar con respecto a la fórmula que tienen otras organizaciones, principalmente tanques de pensamiento, de medir el índice de libertad, pero pues yo realmente veo que los índices de libertad se deberían de llamar índices de esclavitud, porque prácticamente la gran mayoría de los países que están en dicho índice no son países libres, son países que viven bajo servidumbre de sus gobiernos. Bueno, el siguiente tema es el tema de acción política. En esta ocasión está a cargo de un servidor. Artemio, sí, dime. Disculpa, si me permites un comentario. Claro, adelante. Por alusión al tema Guatemala y porque en la sala hay varios guatemaltecos, ¿no? Incluso me gustaría también escuchar el comentario de José Luis Tapia al respecto por su condición de economista, pero a ver, yo tenía aquí algunos comentarios. Primero, decir que este último índice de libertad económica es un estudio que se lanza en 2018 y que ciertamente fue generado por el Fraser, pero con la colaboración del Cato Institute. Entonces, señalar pues que en este caso participa otro de estos grandes tanques de pensamiento norteamericanos, ¿no? Una acotación importante es que mucha de la información sobre la cual se basan los índices de libertad económica, y dicho sea de paso, la mayoría de índices que hay, porque hay muchísimos índices, yo en mi tesis de maestría, por ejemplo, cito alrededor de 12. Uno es el índice de libertad económica, pero hay muchísimos índices más. En este caso particular, el índice de libertad económica se basa en fuentes de información secundaria. Entiéndase información del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. A su vez, esta información que recaban estas entidades supranacionales son recogidas de información recolectada en los institutos nacionales de estadística y en los bancos centrales, principalmente. Quiero acotar ahí un elemento importante. Desde la Universidad de Francisco Marroquín y específicamente desde el Centro de Estudios Económicos Sociales hemos
detectado, o algunos economistas y algunos académicos han detectado gravísimas falencias en las metodologías para generar información fidedigna, ¿no? Por parte del Banco Central, por parte del Banco de Guatemala en este caso, y por parte también del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ahí hay una primera debilidad, ¿no? Y es una debilidad que eventualmente se refleja en este fenómeno que vemos en el caso guatemalteco, que pasa del puesto número 60 en el año 2010 al puesto número 23 en el año 2016. Eso como un primer aspecto, ¿no? Otra acotación que quiero hacer es que eventualmente, porque no he revisado con mayor detalle el índice de libertad económica para el caso guatemalteco, este índice, que si bien es cierto se presenta en 2018, corresponde a data del 2016. Y en 2016 comenzaba un nuevo gobierno para el caso guatemalteco. Y recordemos que habíamos superado una crisis política en marzo, abril del 2015, cuando se logra, pues, o se descubre, ¿no? Todo este círculo de corrupción en torno al presidente y a la figura de la vicepresidente del país. Entonces, era un momento político en el cual se depositaba mucha confianza sobre el nuevo gobierno y naturalmente que el hecho de haber atrapado, digamos, o detectado este gran círculo de corrupción, pues generaba un aura, ¿no?, de limpieza y de restablecimiento de ciertos parámetros de transparencia. Entonces, no sé si el cuadro que mostró Eric por ahí, pues refleja fielmente quizás este momento político. No encuentro yo otra razón, otra causa que pudiera justificar este ascenso abrupto que ha tenido Guatemala del puesto número 60 al puesto número 23 en términos de 6 años. Y bueno, para terminar, digamos, lo complemento con el hecho de que, pues, desde la visión económica y quizás desde la teoría austríaca de economía, pero he aquí la necesidad tal vez del comentario de José Luis Tapia, es el hecho y el debate que ha existido siempre entre el tema de la macroeconomía versus la microeconomía. Mises fue un gran crítico de la macroeconomía, principalmente porque la macroeconomía tiende a hablar de conglomerados, ¿no? De agrupar data y agrupar información que eventualmente, y a pesar de las herramientas de estadísticas y de econometría, pues se diluye y se pierde, digamos, la realidad, ¿no? La realidad que es lo que ocurre en cada uno de los agentes económicos, de los individuos, en otras palabras, y más bien en las esferas microeconómicas. Cuando uno observa y advierte y sale a la provincia, a los departamentos y los municipios, realmente no hay un ascenso de 40 puestos en el índice de libertad económica, ¿verdad? Hay pues mucho más burocracia, un régimen de permisos y licencias aún más pesado, amenazas de nuevos impuestos, cierre de fábricas y de mineras, obstrucción de proyectos hidroeléctricos, ataque a proyectos de siembra de palma africana, por ejemplo. En fin, digamos, la actividad, la inversión extranjera directa ha disminuido abruptamente también en los últimos 2 años. Entonces, parece que hay bastantes incongruencias en este sentido y bueno, como bien dice Eric, no es que critiquemos y digamos, descontemos totalmente estos estudios, pero creo que tenemos que tener una visión bastante crítica a la hora de tenerlos a la vista, ¿no? Entonces, no sé, con eso quería yo agregar, porque el tema me parece muy interesante. No sé si José Luis
Tapia tiene algo que agregar a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por mencionar este tema y además aprovechar en poner algunos lineamientos que pudieran servir para establecer un futuro índice de las 5 reformas, ¿no? Yo algunos lineamientos que he estado pensando a propósito de lo que han estado ustedes manifestando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay que construir el índice desde abajo, ¿no? Justo a colación de lo que tú mencionaste sobre los aportes del profesor Mises respecto a los temas referidos a la metodología de cómo se entiende bien la economía desde como debe ser, ¿no? Una economía real, basada en personas. Y es el hecho de que la construcción de este índice tiene que estar hecho desde abajo, o sea, construir la data primaria, eso es en primer lugar. Digamos, creo que para comenzar no debemos sacar información de las propias estadísticas oficiales, ¿no? Sino construir indicadores, por lo menos para comenzar con algunos pilotos, digamos, en distritos, que esté al alcance, digamos, del conocimiento ciudadano, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que todos los años siempre hay unas estadísticas que se publica anualmente por esta fundación que se llama Transparencia Internacional, donde se le pregunta a la gente sobre la percepción, ojo con la palabra, percepción ciudadana de la corrupción. Entonces, conectando con el tema de las 5 reformas, ¿no? Si nosotros hacemos preguntas, ¿no?, de percepción sobre lo que sería el gobierno limitado, la reforma política, se podría hacer preguntas de, digamos, de relación con relación al gobierno, ¿no? Preguntaríamos, ¿usted considera que el gobierno es... y ahí entra la parte de la escala Likert, ¿no? Donde podría ponerse de 0 o de 1 a 5, poniendo 1 poco efectivo y 5 bastante efectivo, y preguntas que se relacionen bastante con el... Primero puede ser por capítulos, ¿no? En esas preguntas habría que también pensar cuántas serían por cada una, pero en un capítulo podría ser, por ejemplo, en el tema de seguridad, ¿no? Entonces se le pregunta, ¿usted considera que hay poca, mucha, ninguna o mediana seguridad? Y por percepción las personas estarían respondiendo de acuerdo a cómo ellos perciben, ¿no? Es decir, lo que vamos a obtener finalmente son datas cuantitativas de respuestas cualitativas. Construyendo esos índices para el tema de seguridad, justicia, obras públicas, se podría inferir, decía, deducir a partir de los resultados que arroje cada reforma, la reforma política, la reforma económica, ¿no? Por ejemplo, preguntas sobre economía, habría que también preguntar sobre los mercados, cómo perciben ellos. Bueno, las preguntas no las puedo decir ahorita porque recién acabo de escuchar esto y suelto, digamos, estas ideas que son lineamientos, no pretendo establecer nada definitivo, solamente estoy lanzando algunas ideas. Y así con la reforma social, en el campo de las pensiones, a ver cuánto se ha avanzado, y eso sería ya un elemento comparativo respecto a hacer mediciones anuales, ¿no? O sea, si se toma hoy día, por ejemplo, el pulso de la ciudadanía respecto a la percepción en materia de reforma política, reforma económica, reforma social, lo habríamos que comparar contra el próximo año, ¿no? Es decir, ¿qué pensará la gente después de un año de respecto a las reformas política, económica, social, ¿no? Entonces, yo, para resumir, ¿no?, lo que acabo de decir, primero, necesitamos construir data primaria, o sea, no hay que recurrir a las fuentes oficiales porque están viciadas, debido a una serie de métodos que ellos han empleado y que pueden estar sesgados, ¿no? Y eso contamina totalmente la intención que queremos darle a la real percepción que tiene la gente sobre el gobierno, sobre las funciones de los mercados, sobre el tema de pensión, educación, salud, ¿no? Y segundo, a partir de
de esta data primaria. Dos, construir, digamos, indicadores, ¿no? Basado en preguntas, ¿no? O sea, queremos medir, ¿qué es lo que queremos medir de acuerdo a la percepción de las personas en el campo de la justicia, en el campo de la seguridad? O sea, ¿qué pretendemos? Efectividad, confianza, algunos indicadores que nos dé, digamos, un panorama muy general, ¿no? De la reforma política, la reforma económica, etcétera, ¿no? O sea, primero data primaria, segundo indicadores. Y la tercera, creo yo, tendríamos que establecer un modelo me refiero a que finalmente, que a partir de ese modelo, qué se sugiera a partir de lo que se ha encontrado, ¿no? O sea, como decir, un modelo de implementación de las 5 reformas, es decir, según el grado, el avance con que se haya avanzado o no en la dirección correcta, cuál debería ser los pasos a seguir para que esos indicadores pudieran mejorarse a futuro, ¿no? O sea, cuál sería, digamos, ese modelo a seguir, claro, que ya lo tenemos, pero digamos, estandarizarlo de una manera que lo puedan aplicar en diferentes países, ¿no? Eso sería digamos, a partir de lo que he escuchado de ustedes, que podría hacerse de aquí para adelante, ir pensando de repente cuáles serían esa data primaria que hay que recoger, cuáles serían las preguntas que indiquen esos avances en materia de 5 reformas. Luego, de las preguntas pasamos a los indicadores y de los indicadores al modelo, ¿no? A la propuesta, es decir, qué es lo que se pretende lograr a partir de las 5 reformas, ¿no? Avanzar en materia económica, política, social, etcétera, ¿no? Bien, eso sería todo y bueno, seguimos nomás con el tema que tenemos planeado respecto a la acción política. Muchas gracias a todos, a Artemio, Jorge, a Eric, respecto al avance de esta aula virtual. Muchas gracias. Las redes sociales hoy es un tema a nivel mundial muy sonado, prácticamente todos vivimos en ellas, pero las redes sociales siempre han existido. No existe movimiento político, filosófico, ideológico o religioso en la historia del mundo que no se haya fraguado por medio de redes sociales, es decir, por medio de la invitación voz a voz, por medio de panfletos, por medio de informativos, por medio de periódicos, por medio de reuniones en bares, en salones, en centros de convención. O sea, todo movimiento político, social, filosófico, religioso que se haya dado en el mundo se ha dado gracias a las redes sociales. Pero pues la realidad es que las redes sociales nunca han sido como lo son ahora. Ahora las redes sociales apoyadas con las tecnologías pues son otra cosa, son un fenómeno, el cual ahora lo estamos viviendo y pues hay que sacar provecho de todo ello. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos hizo llegar? Y la pregunta es para la gente que está aquí en esta sesión. ¿Por qué estamos así, aquí? Pues la mayor parte de los que estamos aquí gracias a las redes sociales. Muchos ni nos conocemos en persona, nos conocemos en redes sociales y prácticamente, al menos en el caso personal, los veo como si fueran ya mi familia, y eso que todavía no los conozco en persona. Eso es gracias a las redes sociales, gracias a la tecnología. La tecnología más redes sociales es igual a propagación del mensaje, pero en el caso particular nuestro la pregunta es, ¿qué mensaje? Pues bien, es la oferta política, y aquí voy a parafrasear a Bill Clinton, que yo creo que de lo único bueno que hizo hasta el momento es esta frase, no hizo más bien otra cosa. Es la oferta política, estúpidos, y eso se lo digo de forma muy recurrente
a los liberales y los libertarios que se la pasan por el mundo de las redes sociales haciendo golpeteo, quejándose del tema de corrupción, con la histeria anticorrupción, cuando la realidad, el tema focal es y debe ser la oferta política, y aquí no saben qué, nosotros la tenemos, se llama la gran devolución. Así que tenemos que tecnología más redes sociales más la gran devolución es igual a propagación de una oferta política liberal clásica, que es lo que se requiere en América Latina, en nuestros países. Ahora estamos claros, las redes sociales más el Foro Liberal de América Latina más la acción política es lo único que nos va a poder llevar al éxito y poder capitalizar las redes sociales, las tecnologías que al día de hoy existen. La pregunta es ¿cómo? Y es una pregunta válida porque nos ha sucedido a todos los que estamos impulsando o trabajando en favor de las 5 reformas, que al momento que queremos hacer propaganda de nuestro movimiento, pues resulta que no tenemos a veces mucho éxito y caemos en la mentira de creer que a la gente no le gustan los temas liberales o no les gusta hablar de libertad. Y si a eso le sumamos que los libertarios o los anarcocapitalistas dicen que a la gente en realidad le gusta el populismo, pues nos volvemos de pronto envueltos en esta gran mentira. Pero la realidad es que muchas de las veces no tenemos una estrategia clara, no tenemos una estrategia de cómo impulsar nuestro movimiento y por eso nuestros errores se nos vuelven en contra. La realidad es que esfuerzos grandes, y a veces hacemos muchos esfuerzos muy grandes, pues pueden dar nulos resultados. Y también resulta que esfuerzos pequeños a veces dan grandes resultados. Y obviamente, pues cero esfuerzo pues no genera ningún valor. Grandes esfuerzos, pero mal enfocados, dan resultados de fracaso. Los grandes esfuerzos solo deben de aplicarse cuando se ha logrado ser efectivo a pequeña escala. Y esto lo sabe cualquier persona que sea empresario, cualquier persona que sea un ejecutivo, un profesionista, un trabajador que tenga éxito en su actividad. Sabe que empezó con pequeños esfuerzos exitosos y esos pequeños esfuerzos exitosos los volvió grandes esfuerzos exitosos, pero siempre se empieza de lo pequeño para después irse a lo grande. No debemos de empezar a lo grande o haciendo muchos esfuerzos que no nos reditúan en valor. Pequeños esfuerzos bien enfocados resultan económicos y fáciles de ejercer. Cualquier mal enfoque es sencillo de encauzar y no resulta excesivo el viraje. Y hay una frase que dice, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. ¿Qué es lo que no hay que hacer en redes sociales? Bueno, pues dejemos de hacer grandes esfuerzos mal enfocados, como la antipolítica, y en esos foros, en estas sesiones, lo hemos repetido una y mil veces. Nosotros no creemos en la antipolítica. ¿Por qué? Porque creer en ella, pues simplemente nos va a llevar a estar haciendo esfuerzos que nunca nos van a llevar a nada. Tanques de pensamiento. Y no es decir que los tanques de pensamiento estén haciendo mal su trabajo. No, que lo sigan haciendo. Perfecto, palomita. Pero pues allá que ellos hagan lo suyo y nosotros capitalizando todo lo que ellos elaboraron ya en el pasado, pues las 5 reformas las tomamos básicamente de los tanques de pensamiento, pero pues ahora a nosotros nos toca hacer acción política y dejar de lado esa idea que muchos tienen de que educando a la gente, pues paulatinamente y poco a poco vamos a ir cambiando. No es lo que nosotros estamos buscando. Los tanques de pensamiento son instituciones que hacen muy bien su trabajo, pero lo nuestro es hacer acción política. Y el golpeteo político en redes sociales, y a veces también nosotros nos metemos o la corriente nos lleva hacia el golpeteo político, que el fundamento del golpeteo político siempre es la histeria anticorrupción. Y nosotros sabemos que meternos al rollo o a la problemática de la histeria anticorrupción, pues no nos lleva a nada, porque siempre es darle la vuelta y darle la vuelta y darle la vuelta. Y pues definitivamente los políticos tradicionales, los de siempre, saben
y de manera cínica saben que de la corrupción ellos viven. Así que nunca los vamos a educar a los políticos. Para eso hay que hacer acción política, para transformarnos en los políticos que realmente hagan un cambio. Dejar de hacer lo anterior en redes sociales ya es un comienzo. ¿Qué sí hacer? Enfoquemos esfuerzos. Los esfuerzos en los que nos debemos de enfocar son la salida. 5 reformas, las 8 propuestas, el impuesto único, la operación retorno. Estas son marcas políticas nuestras. Hagamos uso de ellas, además de que son el camino de salida para Latinoamérica, para nuestros países. Pero sigue faltando la estrategia. Obviamente no somos mercadólogos y pues la realidad es que si contratamos a un mercadólogo, pues muy seguramente nos sacaría del paso, pero también tenemos la pesada carga de que no tenemos financiamiento. Hasta ahorita el financiamiento es propio, ¿sí? Así que no podemos acceder a mercadólogos y pudiese suceder que al acceder a mercadólogos políticos, pues también ellos se podrían equivocar porque resulta que en política no hay un movimiento político en Latinoamérica, salvo el nuestro, como el nuestro. Es decir, tan radical en buen sentido de presentar 5 reformas que nosotros vemos efectivas porque ya en otros países se ha observado que funcionan, y los mercadólogos están, digamos que acostumbrados a los políticos tradicionales, a los de siempre, a los totalitarios, a los socialistas, a los comunistas, y para ellos hacen muy buen trabajo. Realmente yo dudo que para nosotros tengan la experiencia como para realizar un buen trabajo. Así que lo que nos queda es formular nuestra propia estrategia. Y nuestra propia estrategia, pues, es a lo que vamos. Ya hasta este momento hemos visto que contamos con oferta política que se llama La Gran Devolución, y también contamos con productos políticos. El mayor de ellos son las 5 reformas. La pregunta es, ¿producto y oferta no son lo mismo? No, pues la realidad es que no es lo mismo, y vamos a dar un ejemplo. La carne, los cárnicos, por ejemplo, son un producto, así como tal. Pero ¿qué es lo que lo hace oferta? Pues lo que lo hace oferta es lo que hace el carnicero, es decir, le pone un precio, le pone un descuento si compras más de 10 kilos, se dirige a segmentos de mercados, a restaurantes, a clientes en general, a hoteles, ¿sí? A supermercados. Bueno, todo eso es la oferta. Entonces hay una diferencia entre oferta y producto. Esta diferencia, cuando la entendemos, nos va a ayudar a hacer estrategias, a hacer propuestas de valor en redes sociales. Y aquí es donde voy. Y las redes sociales, pues ya hablé mucho de productos, ofertas políticas, productos políticos, ¿y qué tiene que ver eso con las redes? Bueno, pues el activismo en ellas es inútil si no lo hacemos bien, es decir, si no ofertamos políticamente. Por eso a veces pensamos o creemos que el liberalismo no es popular entre la gente, lo cual es 100% falso. Debemos entender cuál es nuestra posición en el mercado. La posición nuestra es filosófica, es ideológica o es política. Y nunca estas preguntas nos las debemos hacer recurrentemente, porque si nuestra postura fuera filosófica, pues vayamos y hablemos de filosofía liberal. Si nuestra postura es ideológica, hablemos, y aquí espero que no se confundan, hablemos de las 5 reformas de manera cruda, o hablemos de la Gran Devolución de manera cruda, pero la ideología que tenemos nosotros, que nuestra base ideológica son las 5 reformas, tenemos pilares, que es gobierno limitado, propiedad privada y gobierno limitado, propiedad privada y, perdón, se me olvidó el tercer pilar. Me lo mercados libres, Artemio. Mercados libres, perdón, gracias, muchas gracias, Jorge. Bueno, este paquete, estos 3 pilares y las 5 reformas, todos esos documentos son alimento para nosotros, es nuestro ideario político, pero nosotros no debemos de pasarle el ideario político a la gente así tal cual, porque no lo van a entender. Ellos no entienden de filosofía ni de ideología, nosotros lo entendemos porque nos gusta, y nos gusta hacer política. Entonces, si nos gusta hacer política, hagamos política y ofertemos de manera política. Nuestra posición en el mercado es y debe ser política. A la gente en lo general, como les digo, no le interesa la filosofía ni la ideología. Les interesa la vida cotidiana.
les interesa el día a día. Creemos oferta política y hagamos con ella activismo efectivo. Una fórmula sencilla es usando una metodología que se utiliza en negocios, se utiliza en la industria, en temas de mejora de procesos. Se llama causa, efecto, solución. Con esta fórmula sencilla podemos crear ofertas y esas ofertas las podemos publicar en redes sociales y son realmente efectivas. Ejemplo 1, y este ejemplo que les voy a mostrar es algo que yo ya hice en México, ¿sí? En México tengo una página en Facebook que se llama Liberemos MX, en donde ya estoy haciendo insertos de propaganda política y utilicé la fórmula de causa, efecto, solución. Se los voy a leer. En promedio, el gobierno mexicano deroga 9,000 pesos anuales en gastos de salud por habitante. ¿Qué te parecería si recibieras un bono para que elijas el seguro de gastos médicos de tu preferencia? ¿Te gustaría? Hasta este momento no le estoy diciendo a la gente, no le estoy hablando de liberalismo clásico, no le estoy hablando propiamente del concepto de 5 reformas, no le estoy hablando de pilares, le estoy hablando de una necesidad muy particular que tiene la gente, que es la necesidad de cubrir sus servicios de salud. Continúo. Te proponemos un bono de salud para que selecciones el seguro de gastos médicos de tu preferencia y te atiendas dentro del sistema de salud privada que más te convenga. Aquí ya le estamos dando solución. Estamos causa, efecto, solución. Le estamos dando una solución a una problemática y nos estamos enfocando en un segmento de mercado. Es el segmento de mercado de la gente que requiere servicios de salud. Obviamente es toda, pero dentro de toda la ciudadanía hay gente que está saludable y hay gente que está enferma o en momentos del tiempo está enfermo, y en esos momentos es cuando más piensan que el Estado no les está dando un servicio de salud adecuado, y nosotros sí ofrecemos una solución a esa problemática. Ahora, en este mismo inserto me enfoco también en otro segmento de mercado. ¿Qué pasaría con los médicos del sector salud público? Proponemos que a ellos se les entreguen las clínicas y hospitales en propiedad. Así los médicos, siendo dueños de sus propias clínicas, cubrirán los servicios médicos pagados por los bonos de salud de manos de los ciudadanos y el gobierno federal los canjeará por dinero. Es decir, en un ejemplo muy sencillo, estoy hablando de la reforma médica sin mencionar propiamente la reforma médica, y no significa que no la debemos de mencionar en algunos foros, claro que la debemos de mencionar, pero en redes sociales a la gente lo que les importa, no les importa la parte o el fenómeno político de reforma, les importa cubrir su necesidad cotidiana, en este ejemplo el tema de salud. Y obviamente hay una imagen que es libre de derechos, que también invita a que la gente al verla se siente como que atraída a leer este párrafo tan sencillo que es una oferta política. Ejemplo 2, tema educativo, reforma educativa. Lo mismo, la misma estructura. En promedio el gobierno mexicano gasta 6,000 pesos mensuales por alumno. ¿Qué te parecería si recibieras un bono equivalente a 6,000 pesos mensuales para que elijas libremente la escuela de tus hijos? ¿Te gustaría? ¿Sí? Esta fórmula de pregunta la hacen mucho en los discursos del TED. El TED también utilizan la estructura de efecto causa-solución y comienzan con un párrafo que habla de la situación actual, continúan con una pregunta. Hacer una pregunta después de la situación actual hace que la gente se le despierte el chip de la duda, de tengo que resolver esta pregunta, la voy a resolver yo, pero inmediatamente se la resolvemos. Te proponemos un bono educativo para que lleves a tus hijos a la escuela privada que más les convenga, y esto automáticamente en la gente les hace reacción positiva y creen en la propuesta. Lo siguiente, ya atacamos el segmento de mercado de padres de familia, ataquemos el segmento de mercado de maestros. ¿Qué pasaría con los maestros de la educación pública? Proponemos que a ellos se les entreguen las escuelas en propiedad. Así los maestros, siendo dueños de sus propias escuelas, recibirían los bonos educativos de manos de los padres de familia y el gobierno federal los canjeará por dinero.
Ejemplo 3, tema de seguridad. Ya por tema de tiempo no lo voy a leer, pero básicamente es la misma estructura. Las he puesto en práctica en redes sociales, las he compartido en diferentes foros políticos. Ahí sí, en los foros políticos, que seguramente en cualquier país latinoamericano hay foros políticos en donde la gente se agarra perdiendo el tiempo discutiendo. Bueno, esos foros políticos me han servido no para meterme a discutir, sino para meterme a ofertar. ¿Y qué es lo que he logrado? He logrado que de esos foros, que a veces son cientos de miles de personas, bueno, pues resulta que dentro de esos cientos de miles, 3, 4, 5 personas se han interesado en el movimiento. ¿Por qué? Porque en esos foros hay gente que realmente sí se interesa realmente en el liberalismo clásico, aunque no lo sepan, se interesan realmente y entran a esos foros para ver si encuentran algo. Terminan no encontrando nunca nada. Cuando nosotros lleguemos a esos foros y ofertemos, vamos a pescar a esas personas que sí están interesadas en el movimiento. Activismo efectivo en redes sociales. Aquí hay una serie de reglas que yo he aprendido de manera personal. No se habla de ideología ni de filosofía política. De ideología y filosofía que hablan los tanques de pensamiento. Nosotros hablamos de acción política. Se ponen los problemas sobre la mesa y nuestras propuestas de solución. Segmentamos el mensaje. Nuestro mensaje tenemos que segmentarlo en los diferentes actores, padres de familia, usuarios del sector salud, médicos, profesores, policías, soldados, jubilados, todos aquellos empresarios, todos aquellos ciudadanos que de manera segmentada, leyendo las 5 reformas, detectemos, voy a hacer una publicación que hable del impuesto único que forma parte de nuestras 5 reformas. Ok, ¿a quién le va a interesar? A los empresarios. Bueno, vamos a utilizar la estructura de efecto, causa, solución. Utilizamos esa estructura, la publicitamos y comenzamos a medir el éxito o no éxito de la publicación. Activismo efectivo en redes sociales. Nos ayuda a ver qué tan efectivo es nuestro mensaje de manera muy económica. Eso es muy importante, porque no nos cuesta nada estructurar un mensaje en Facebook, en Instagram, en cualquier red social. Podemos estructurarlo, es económico, aparte le podemos invertir en publicidad que no es cara. Segundo punto, lo podemos propagar en diversos grupos políticos en donde sí se habla de política. Esos grupos políticos que pueden ser liberales, libertarios o grupos políticos en general en donde solamente discuten y pierden el tiempo discutiendo, bueno, son muy buenos lugares para publicar nuestras ofertas, no meternos nosotros, no enrolarnos en el esfuerzo de discutir, porque como les decía en el principio, son esfuerzos muy grandes que dan muy pocos resultados. No discutamos, publiquemos nuestras propuestas y al que nos pregunte, le contestamos. Nos ayuda a reclutar gente, porque existen aquellos que están esperando por nosotros. Y lo he logrado. Sí, he logrado en México contactar a 2, 3 personas que están interesadas. Después, se los juro, después de varios meses de hacer esfuerzo, ya 3 o 4 personas se han acercado interesadas en sumarse al movimiento. Ayer una persona incluso me dijo que ya habló con el dueño de un equipo de fútbol mexicano y que está interesado en el movimiento. Voy a platicar con él en los próximos días para ver si se resuelve algo, pero esto se logró ¿cómo? Pues haciendo oferta política y no solamente asistiendo a foros en internet en donde solamente se discute. La discutidera es mucho esfuerzo y no genera ningún valor. Así no es como se usan las redes sociales. Las redes sociales se utilizan con mensaje efectivo. Ojo, las redes sociales no son la panacea. Tenemos que salir, obviamente, hacia afuera, hacia hacer activismo en las calles, en las escuelas, en los hospitales, con empresarios, pero las redes sociales son un buen punto de partida. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que no es lo único, solamente nos dan como un indicador muy económico para saber si está funcionando nuestro mensaje. Lo que funcione, lo podemos replicar allá afuera. Una vez que inicias, hay más trabajo y es la realidad. Una vez que inicias a hacer propaganda en redes sociales, comienza una oleada que no... en los primeros esfuerzos que haces,
empiezan a dar resultados, y para que no se caigan esos resultados, se tiene que ser constante. ¿Cómo iniciar activismo efectivo en redes sociales? Pues primero, hay que unirse al movimiento por las 5 reformas de tu país. Ese es el primer esfuerzo que hay que hacer, y es el primer esfuerzo efectivo. Hay que trabajar, hay que apoyar, hay que donar tiempo, y también hay que donar dinero. Desde $5, $10, $100, lo que podamos donar. Con poco se puede hacer mucho en redes sociales. Aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Bueno, realmente yo les quería compartir mi estrategia, porque la estrategia que yo he aprendido se las quiero transmitir. Contamos con producto político en el movimiento de las 5 reformas, y ya superamos el tema de las ideologías. Es decir, los 5 reformistas nos dedicamos a hacer acción política, no somos un tanque de pensamiento. Eso ya lo tenemos superado, que los tanques de pensamiento hagan lo suyo y nosotros a hacer lo nuestro. Ahora hay que ofertar, siempre con la verdad y sin miedos, y esto lo debemos de entender. Hay que hablar de capitalismo, hay que hablar de liberalismo sin miedo, porque seguramente va a aparecer el momento en que hablemos ante los medios y nos van a preguntar, bueno, ¿y ustedes en qué creen? Bueno, nosotros somos liberales clásicos y apoyamos las 5 reformas. Hay lugares, hay momentos, hay foros en donde sí tenemos que hablar de nuestro ideario político, ¿sí? En redes sociales, donde tengamos que ofertar, hablemos de oferta política, de producto político, y donde tengamos que hablar de nuestro sustento ideológico, hablemos de nuestro sustento ideológico. Usemos técnicas sencillas para dar a conocer nuestro mensaje en redes sociales. Eso es muy importante. Lo sencillo puede generar mucho valor. Un plan estratégico es unirse a un movimiento por las 5 reformas en tu país. Si no lo hay, crea uno. Si quieres crear un movimiento focalizado en tu región, en tu estado, en tu municipio, en tu ciudad, créalo. Entra al Foro Liberal de América Latina, documéntate. Ahí hay muchos documentos que hablan de productos de oferta política, las 5 reformas, la gran devolución, Operación Retorno. Todos ellos son productos, son marcas nuestras, propietarios del movimiento de 5 reformas, ¿sí? Si te quieres anexar, anéxate, úsalas con estrategia, de manera simple, de manera focalizada, crea ofertas sencillas y poco costosas, invierte solo en lo que funciona. Lo que da resultados, ahora sí, ahí en eso que da resultados, es momento de aplicar esfuerzos mayores, porque ya lo validamos. Eso en ciencia se llama validar la hipótesis, y para validar la hipótesis, pues se requiere el mínimo esfuerzo que puedas hacer. ¿Sí? Ya cuando la validas y veas que es cierto, perfecto, ahora sí, inviértele más esfuerzo, más tiempo, más dinero. Viraliza lo que te genere likes, en eso invierte, y verás que la gente comienza a llegar. Formaliza, y esto es muy importante, que no te vean como un improvisado. Si te muestras formal, la gente invertirá en tu movimiento, la gente vendrá a tu movimiento, reclutarás gente, ¿sí? Y ahora sí, habrá más tiempo invertido por más personas, habrá recurso financiero, y algo muy importante que quiero mencionar, y esto es para todos los países donde ya hay movimientos, el tema de las donaciones. De pronto habrá personas que sí, en efecto, preguntan, oye, ¿a dónde les puedo donar para el movimiento? Déjense de, todavía no tenemos una estructura, nos estamos organizando. No, lo primero es abrir una cuenta, poner un responsable en todos los países, en México, en Guatemala, en Honduras, en Chile, en todas partes. Ya hay movimiento político, ya hay 3, 4, 5 personas, 5 reformistas. Ya siéntanse un partido político privado, créanlo, ¿sí? Por más que tal vez no han hecho una asociación civil en su país, no importa, ya son 5 personas, y donde hay 5 personas, 5 reformistas, pues ya hay partido político privado. Nombren tesorero a uno, abran una cuenta bancaria, y cuando les pregunten, ¿su movimiento es formal? Sí, nuestro movimiento es formal, pertenezco al Foro Liberal de América Latina, nuestro sustento es soy 5 reformista. Si quieres hacer una donación, hazla a esta cuenta, y comiencen a formalizar su movimiento en sus regiones. Comienza ya, es momento de hacerlo en tu país, es momento de la acción política, es momento de ser 5 reformistas. Muchas gracias.
Esta es mi presentación. Gracias a todos. Espero que sea de alimento constructivo para los movimientos que tienen en cada país. Ahora, como parte de la sesión, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Cualquiera que quiera participar, cualquiera que quiera ahondar sobre el tema de Eric, sobre los índices de libertad, sobre lo que comentó Jorge Chiapas, sobre lo que comentó José Luis, cualquier duda al respecto de mi presentación, están los micrófonos abiertos, levanten la manita y les vamos a dar acceso al micrófono. Adelante. Adelante, ¿alguna pregunta? ¿Alguna manita levantada? Carlos Buenas Arenas. noches. Aquí estamos, presentes. Adelante. Nos motiva mucho la forma como presentaste lo que estás haciendo. Creo que es el camino que hay que seguir. Hemos ya caminado algo nosotros con las experiencias de presentar nuestra filosofía, nuestra ideología, y creo que hemos encontrado una gran barrera. Yo creo que esto que tú propones es la fórmula que debemos de aplicar cada uno en su país y empezar a ver resultados. También estoy de acuerdo y tenía, pues, gracias por el conocimiento de cómo entrarle a través de las redes sociales a generar adeptos, a adherir 5 reformistas. Creo que estamos has abierto una brecha interesante, nos estás dando una muy buena herramienta. Considero que hay que dirigirnos por esa vía. Ahora tengo también, cuando tú hablas de no gastar muchos esfuerzos en donde sabemos que no vamos a recibir un retorno, ¿qué opinas tú de sí salir a dar la cara puede ser a través de pequeños videos en el Facebook, pero de nuestra propuesta? O sea, lo mismo que tú quieres hacer a través de las preguntas, salir con pequeños videos expresándolo. Creo que llamaría muchísimo la atención. Y también hacer esto cuando se nos acerquen los politiqueros o algún político o alguien que consideremos dentro de nuestra perspectiva que pudiera también interesarle el proyecto. ¿Crees tú que no vale la pena o sí vale la pena? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por tu participación. Con respecto a los videos son aún más viralizables que estos textos con fotografía que les compartí. Aún no he hecho videos, pero lo que sí entendí es que los videos que voy a hacer, porque sí los voy a hacer, van a tener el mismo formato, y es el formato que utilizan en los grupos TED. Los grupos TED son unos foros tecnológicos en donde pues hablan, hacen conferencias y más o menos tienen esta estructura. Lo que me ha servido los promocionales que he hecho en las redes sociales es identificar cuáles promocionales me van a servir para poder hacer algo más grande. Y algo más grande, por ejemplo, es un video o incluso una conferencia. Es decir, si hablar, por ejemplo, de la reforma educativa, de la forma en que hablé, no me funcionó y tengo que cambiarlo, lo cambio. ¿Sí? El que me ha funcionado mucho es el del impuesto único. Ese me atrajo a mucho empresario independiente, empresario pequeño, microempresario, y pusieron muchos comentarios en el foro y les llamó mucho la atención. Entonces, si voy a enfocar un esfuerzo para hacer un video, me gustaría, por ejemplo, hacerlo del impuesto único y hacerlo de la derogación de las reformas malas, que también me ha funcionado mucho. Entonces, sí lo voy a hacer. Y otro paso que tengo pronosticado hacer es ir con los empresarios, principalmente los microempresarios y los pequeños empresarios, y darles esta plática sencilla a ellos, pláticas rápidas de 15, 20 minutos, porque a veces los empresarios pues
están muy ocupados, 15, 20 minutos, y aprovechar esas pláticas para pedirles prestado su empresa como foro y darles pláticas a los obreros, a los trabajadores. Es una fórmula que yo le llamo la fórmula inversa de los comunistas, cuando allá en la época de las revoluciones comunistas iban los comunistas afuera de las plantas a esperar que salieran los obreros para darles pláticas de la revolución comunista. Entonces es una fórmula que yo le llamo la fórmula inversa comunista, en donde yo voy con los empresarios, les doy el mensaje que a ellos les interesa, que es la derogación de las leyes malas y el impuesto único, y pedirle prestada sus instalaciones para dar un mensaje a los empleados y darles el mensaje que a ellos les interesa, que es la reforma educativa, la reforma de salud, pero obviamente platicados, como se los acabo de comentar, en forma de oferta política, ¿sí? Y una plática, tratar de que sean pláticas de 30 minutos, porque obviamente este es tiempo de los obreros, tiempo de los empresarios, tiempos de planta, pero si los empresarios me invitan a dar este tipo de pláticas, pues yo creo que por ahí ganamos mucho, y pues aparte, si aportan con donaciones al movimiento, pues ganamos más. Entonces, sí, Carlos, tienes razón, hacer videos o invitar a otros actores a que se sumen al movimiento. Yo realmente en el tema de los politiqueros, como que no confío mucho como para que se sumen. En cada país sí existe uno que otro político que sí es un liberal en la sombra, y seguramente a eso sí convendrá invitarlos, pero al politiquero en general no, porque pues típicamente ellos aprovechan de lo que, de los logros de la gente buena, es decir, de los logros de la gente que si quiere hacer algo bien por un país, se suben a la ola y después nada más aprovechan la ola y se bajan al tiempo de ella. Pero sí, Carlos, tienes mucha razón, gracias por tu comentario. Sí, ese tema de las redes sociales ayuda a que podamos incluso salir de ellas con productos, ofertas políticas más elaboradas, esfuerzos pequeños que podemos hacer después, convertirlos en esfuerzos más grandes. Otra cosa, creo que la mayoría de los que nos adherimos y nos enamoramos de 5R, nos gusta mucho la filosofía y la ideología, y la agarramos, y tal vez lo que hacía falta es el énfasis que tú le estás dando en que debemos de hacer una propuesta política. Y ahí es donde creo que posiblemente la próxima sesión, o cuando podamos profundizar un poco en cómo diferenciarlo para aquellos nuevos, ¿verdad? Que no tenemos mucha experiencia, aunque ya sabemos que lo que queremos hacer es política, pero tal vez nos confundimos un poco, aún todavía. Creo, por eso insisto que tu propuesta ha abierto una brecha, Artemio, y sí sería interesante considerar un conversatorio que nos amplíe y nos diferencie, ¿verdad? Para tener claro el panorama. Sí, claro, muchas gracias Carlos. Pues nuestro presidente, nuestro líder, Jorge Chapas, también ha hecho muchos esfuerzos en ese sentido, en ya hacer acción política, y también nos ha dado sus pláticas, y pues en estas sesiones estamos para eso, para buscar la estrategia que además, o las estrategias que más se nos acomoden en nuestros movimientos en cada país, que muy seguramente las estrategias que funcionen en un lugar van a funcionar en otro, porque pues prácticamente partimos todos del mismo producto político, de la misma oferta política. Y eso que mencionas, Carlos, de que a veces no sabemos diferenciar, pues yo también estuve perdido como unos 4 años. Yo conocí a Alberto Mansuetti hace como 4 años, conocí las 5 reformas, después dije, no, pues yo voy a hacer esfuerzos como de llanero solitario, que también sabemos que andar haciendo esfuerzos individuales no funciona. Voy a hacer esfuerzos con los libertarios, y perdí 4 años. Y a eso me refiero con hacer grandes esfuerzos que dan muy pocos resultados. Pues a mí no me dieron ni pocos resultados, me dieron nulos resultados, y pues ¿qué es lo que hice? Pues de manera humilde regresé con ustedes, y aquí estoy tratando ahora de cambiar y de compartir lo que ahora sí me está funcionando. Una pregunta, Artemio. Dime, ¿cuáles son los temas que les interesan a los empresarios? Y la otra pregunta es, la seguridad, la justicia,
por ejemplo, en las obras públicas, ¿no sería un tema que no se puede segmentar, dado que todos estarían interesados, o sea, profesores, economistas, empresarios, etcétera? Sí, hay temas que definitivamente no se pueden segmentar. O sea, el tema de obras públicas, pues es un tema que nos atañe a todos. Esos temas, al no poderse segmentar, pues seguramente van a tener un impacto menor, pero como quiera, hay que tratarlos. Es decir, de todas formas, hay que trabajarlos, hay que buscar cuál es el modelo adecuado para publicitar esos temas. También mucho de lo que he pensado, obviamente las 5 reformas, al ser un producto político y hay que transformarlo en una oferta, pues nos da, como quien dice, eh, pues nos tira el anzuelo, pero nosotros tenemos que hacer el resto. En el tema de obras públicas, yo he pensado a qué segmento le pudiera interesar el tema de las obras públicas. Digo, porque hay 2 segmentos. Uno es el ciudadano, que sufre de alumbrado público, calles, carreteras deficientes, y el otro lado está el profesionista, el ingeniero civil. Entonces, ahí también tenemos nosotros como tarea detectar cuál es el segmento de mercado que se va a interesar en tema de obras públicas, por ejemplo. Obras públicas, en el caso de México y seguramente en el caso de todos, hay un secretario de Obras Públicas. Ese secretario de Obras Públicas es un político. Por eso tenemos un desastre en obras públicas en todos nuestros países. Porque ¿qué va a saber un político de ingeniería civil? ¿Qué va a saber un político de arquitectura? ¿Qué va a saber un político de llevar a cabo un proyecto de esa naturaleza, proyectos grandes? Entonces, aquí hay que pensar, bueno, y el tema de la meritocracia, no deberíamos, y se menciona de una manera muy general en el documento de las 5 reformas, que el trabajo en obras públicas el trabajo del político, pues debe de ser contratar a los que sí saben, ¿sí? Entonces, ahí está nuestra oferta política para contratar a los que sí saben. Entonces, ahí sí podemos llegar nosotros con los colegios de ingenieros civiles de nuestros países, de nuestras regiones, y promover las 5 reformas con ellos y decirles, nosotros no vamos a jugar el rol de secretarios de obras públicas, porque nosotros no sabemos de obras públicas. Nosotros vamos a traer a los expertos para que hagan las obras públicas. Y ese es nuestro segmento de mercado. El otro segmento es la ciudadanía en general, y pues también hay que platicarles nuestra propuesta. Pero en todas las propuestas de las 5 reformas está el segmento y el contrasegmento. El segmento principal, que es el ciudadano, y el otro segmento, que es el que ofrece el servicio. Y prácticamente las 5 reformas hablan de trasladar los servicios del Estado hacia la ciudadanía. Y en este caso la ciudadanía sí están los prestadores de servicios y el que recibe el servicio. Entonces, sí hay que encontrar cuál es el segmento de mercado al cual enfocarnos, porque generalmente el que ofrece el servicio es el que, yo creo, a mi parecer, el que va a financiar o el que nos va a dar donaciones para nuestro movimiento. Y para los empresarios, ¿cuáles son las preguntas que le hiciste a ellos que más les interesaban, los temas que venían de las preguntas? Los temas que más le interesan a los empresarios y las personas que me comenzaron a contactar y a hacer preguntas por chat eran, por ejemplo, tengo problemas para pasar todos los reglamentos del sector salud para poner muchos que se dedican a la industria alimenticia, por ejemplo, tienen que pasar toda una serie de regulaciones del gobierno, ¿sí? Cuando realmente ya pasaron, por ejemplo, regulaciones de empresarios más grandes, o sea, que le solicitan para poder comprar tu producto, tienes que cumplir con esos lineamientos de salud, que son de plano exageradamente estrictos. La industria de la alimentación es exageradamente estricta. Pero el tema del gobierno no es que sea estricto ni que las regulaciones de salud sean estrictas, sino que hay una burocracia que hace muy complicado el proceso. Entonces, ellos hablan principalmente de temas regulatorios, temas que se les hace muy difícil hacer empresa, ¿sí? Y no se diga de lo que batallan ellos, no con el tema propiamente impositivo, sino que los impuestos son toda una maraña que todo empresario que es microempresario, que quiere crecer, volverse mediano y pequeño empresario y después tratar de jugar en las grandes ligas, para hacer ese paso tiene que
crear un departamento que le resuelva la parte contable, la parte de la nómina, los salarios a los empleados, que es sumamente complejo. Crecer la nómina, crecer la planta y crecer empleados hace que también se vuelva compleja la contabilidad. Y ese paso, los pequeños empresarios dicen, pues tengo que invertir más y es lo que me impide acceder a las grandes ligas, y eso es lo que más les preocupa. Cuando les hablo del impuesto único y les digo, ya no te vas a preocupar por la contabilidad porque solamente vas a pagar un solo impuesto, ¿sí? Obviamente hay un tema de que tenemos que ir migrando de poco a poco hacia el impuesto único, y esa migración es ir quitando impuestos y solamente hacer una sola canasta impositiva. Eso a ellos les gusta mucho, no solamente por el tema de pagar poco, sino por el tema de que les hace menos complicado hacer empresa. Muchísimas gracias, Artemio. Muchísimas gracias, José Luis, por tus preguntas. Excelentes intervenciones también de Carlos Arenas. Por el tiempo, 7:40, al menos en mi reloj, ¿no? 7:40, 10 minutos pasados de la hora, pues hemos de cerrar esta sesión, este conversatorio, pero tendremos en mente la recomendación que nos hace Manuel, creo yo, ¿no? Que es la de considerar este mismo tema para el siguiente conversatorio, porque creo que quedaron algunas preguntas, algunas dudas, y creo que eventualmente sería bueno ahondar. Así que lo vamos a tener en mente, ¿no? Yo pues empiezo a despedir la sesión y luego te dejo en el uso de las palabras. Artemio, de mi parte y en nombre del directorio del Foro Liberal de América Latina, muchas gracias, estimados amigos, a las 16 personas o 15 que participaron en la sesión. Muchas gracias a todos y felicitaciones, ¿verdad? Más que un gracias, pues realmente felicitaciones por darse el tiempo. Les animamos a la acción política con ese entusiasmo que nos inyecta Artemio Estrella, a dinamizarnos en redes sociales y a aplicar lo que hemos escuchado hoy durante los siguientes 15 días, a fin de que de hoy en 15 días, que creo yo todavía es mes de octubre, pues nos volvamos a ver y evaluemos cuál ha sido el impacto, el efecto de esta sesión eventualmente. Así que un saludo desde Guatemala, un saludo de parte de todo el directorio del Foro Liberal de América Latina, y muchas gracias, Eric y Artemio, por facilitarnos este excelente conversatorio de hoy. Feliz noche a todos y te dejo, Artemio, con el cierre. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu mensaje de retiro de la sesión, y una disculpa que nos pasamos por ahí ya 12 minutos de la sesión. Pues les deseo muy buenas noches a todos, los invito a la acción política y pues platicamos dentro de 15 días y pues ya muy seguramente hablaremos de temas similares, temas de acción política, temas de cómo ser efectivos y cómo diseminar nuestro mensaje. Buenas noches a todos y éxito. Bien, muchas gracias. Nos despedimos y los esperamos hasta el siguiente miércoles, en 15 días. Que descansen. Bendiciones.